Dejamos que mi cuñada viviera con nosotros después de su divorcio, pero ella secuestró la planeación de mi boda. Luego se reservó una habitación para nuestra luna de miel usando nuestra tarjeta de crédito y se apareció en el complejo turístico a pesar de nuestras advertencias. Así que la echamos cuando regresamos a casa. Recientemente, mi esposo Tom y yo nos casamos. Nuestra boda estaba siendo increíble y nuestra recepción iba según lo planeado hasta que mi cuñada dio su discurso. Para darles un poco de contexto, mi cuñada es 3 años menor que mi esposo. Ha pasado por un divorcio difícil y ahora es madre soltera criando a 2 niños gemelos por su cuenta. Su matrimonio terminó porque su ex esposo resultó ser infiel y completamente irresponsable. De hecho, había sido un bueno para nada desde el principio. Pero a pesar de todas nuestras advertencias, ella decidió casarse con él. Todos vimos las señales de alerta desde temprano, pero ella estaba enamorada y tenía la esperanza de que las cosas funcionarían. Lamentablemente, ese no fue el caso. Durante todo su matrimonio, su ex apenas movió un dedo. Mientras mi cuñada trabajaba duro para mantener a su familia, él simplemente se la pasaba holgazaneando en casa todo el día sin hacer nada productivo. Ella llegaba a casa agotada del trabajo solo para cuidar a los niños, cocinar, limpiar y encargarse de todas las responsabilidades de llevar un hogar, esencialmente haciendo todo por su cuenta. Toda la familia estaba al tanto de este desequilibrio y constantemente lo animábamos a que al menos buscara un trabajo y contribuyera. Pero nunca escuchó, no tenía motivación, ni sentido de la responsabilidad, ni preocupación por lo mucho que ella estaba sufriendo. Luego, el año pasado, todo finalmente se vino abajo. Mi cuñada entró a su casa y lo atrapó engañándola allí mismo, en su propia casa. Ella perdió el control por completo. Gritó con todas sus fuerzas, furiosa y con el corazón roto. Pero la peor parte no fue solo la traición lo que la devastó. También descubrió que, para evitar que sus hijos gemelos lo interrumpieran, los había encerrado en una habitación y les había dado su PlayStation para mantenerlos distraídos mientras él tenía su aventura en otra parte de la casa. La desfachatez de todo era increíble. Ese momento fue el punto de quiebre para mi cuñada. Después de todo lo que había soportado, esta fue la gota que derramó el vaso. Basta decir que, después de esto, finalmente decidió que ya había tenido suficiente y lo dejó, llevándose a los niños con ella. Pero había un problema importante. Como habían estado viviendo en la casa de la madre de su ex, no tenía a dónde ir. De repente se quedó sin hogar con 2 niños pequeños que cuidar. Al verla en una situación tan desesperada, mi esposo Tom y yo ni siquiera lo pensamos 2 veces. Inmediatamente le abrimos las puertas de nuestro hogar a ella y a los niños, queriendo darles un lugar seguro donde quedarse mientras ella resolvía las cosas. No voy a endulzarlo, ha sido realmente difícil. De la noche a la mañana, nuestro hogar pasó de ser de 2 personas a 5. Eso significó más ruido, más desorden y mucha más responsabilidad. Tuvimos que adaptarnos a tener a 2 niños pequeños activos corriendo por todos lados, y mi cuñada, comprensiblemente, todavía se estaba recuperando emocionalmente de todo lo que había pasado. Al principio, asumimos que esto sería solo un arreglo a corto plazo. El plan era que, una vez que su divorcio finalizara y ella hubiera ahorrado algo de dinero, buscaría un lugar nuevo para ella y los niños. Pero a medida que ha pasado el tiempo, no ha mostrado ningún esfuerzo o intención real de mudarse. Se está volviendo cada vez más obvio que se está instalando, y eso está empezando a crear algo de tensión. Aunque realmente no me importa que se quede con nosotros, el problema es que a veces puede ser muy prepotente, y eso está empezando a cansarme. Sus hijos están constantemente corriendo por la casa gritando, jugando y haciendo ruido todo el día. Entiendo que son solo niños y esto es lo que hacen los niños, pero el asunto es que yo trabajo desde casa. Es increíblemente difícil concentrarse y hacer cualquier cosa cuando hay un caos incesante ocurriendo justo al lado de mí. Antes de que se mudaran, solía hacer todo mi trabajo en la habitación de invitados. Era tranquilo, privado y el espacio perfecto para concentrarme. Pero desde que tuve que ceder esa habitación para ellos, no me quedan muchas opciones. Ahora, me veo obligada a trabajar desde mi dormitorio o desde la sala de estar, y ninguno de los dos es ideal. Cuando trabajo en mi dormitorio, trato de mantener mi puerta cerrada con llave para poder tener algo de tiempo sin interrupciones, pero eso apenas ayuda. Sus hijos no me dejan en paz. Tocan mi puerta sin parar hasta que abro, e incluso después de decirles que estoy ocupada, siguen regresando y molestándome cada vez que cierro la puerta. Lo que más me frustra es que cuando menciono esto a mi cuñada y le pido que mantenga a sus hijos bajo control, ella simplemente lo ignora. Se encoge de hombros y dice, así son los niños. Es como si ni siquiera intentara ayudar o entender lo difícil que es esto para mí. También deja que sus hijos vean la televisión con el volumen al máximo. Si le pido que baje el volumen, me exige que trabaje usando auriculares si realmente me está molestando. Desde el principio, mi esposo y yo siempre hemos creído en compartir la carga de trabajo. Nunca hemos tenido una situación en la que una persona haga todo mientras la otra simplemente se sienta a descansar. Así que, cuando mi cuñada se mudó, le dejamos claro que necesitaba encargarse de su propia lavandería y sus platos. Sin embargo, nunca lo hizo. Siempre fuimos mi esposo o yo quienes tuvimos que limpiar lo que ella dejaba, y ha sido muy frustrante. Además de esto, mi cuñada actúa como si le debiéramos aún más.
No es suficiente que le hayamos dado a ella y a sus hijos un lugar donde quedarse, lo cual es una gran ayuda en sí misma, sino que espera que cubramos la comida de sus hijos por completo. Sus hijos son muy enérgicos y tienen un apetito enorme, así que cada vez que traemos bocadillos o comida extra, se termina en solo unos pocos días. Luego, en lugar de comprar más ella misma, recurre a nosotros y nos exige que reabastezcamos. Si nos resistimos y le decimos que ella necesita comprar los comestibles, se pone a la defensiva y empieza a hacernos sentir culpables. Empieza a hablar sobre cómo es madre soltera y cómo necesita ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Es frustrante porque ya estábamos haciendo mucho por ella, y aún así espera más sin ninguna gratitud ni esfuerzo por contribuir. Este año, mi esposo recibió una oportunidad de trabajo increíble, una que duplicaba su salario actual. Estábamos felices por ello, pero al mismo tiempo, estábamos un poco inseguros. Mudarse a una ciudad nueva y empezar de cero es un gran paso, y queríamos sopesar los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión final. Estábamos a mitad de una discusión privada sobre todo esto cuando mi cuñada escuchó por casualidad. En el momento en que se enteró de su nuevo trabajo, perdió el control por completo. Hizo un berrinche masivo, acusándonos de abandonarla a ella y a los niños durante lo que ella llamó un momento tan difícil. Hizo que pareciera que éramos despiadados por siquiera considerar irnos, y luego procedió a llamarnos egoístas por perseguir el dinero en lugar de quedarnos en la misma ciudad por su bien. Fue completamente injusto porque esta era nuestra vida, nuestro futuro y nuestra decisión. Sin embargo, ella actuaba como si tuviéramos la obligación de quedarnos. Tom no lo dejó pasar. Se mantuvo firme y le dijo seriamente que lo que hiciéramos con nuestra vida no tenía absolutamente nada que ver con ella. Pero en lugar de aceptar eso, mi cuñada llevó las cosas aún más lejos. Corrió con mi suegra y mi suegro, arrastrándolos al asunto y distorsionando toda la situación para hacerme quedar como la villana. Les dijo que yo era la que estaba presionando a su hermano para que dejara su ciudad natal, que yo estaba siendo egoísta y separando a la familia. De repente, no solo estaba lidiando con su berrinche, también tenía a mis suegros encima de mí, cuestionando nuestra decisión y haciéndome sentir culpable por querer algo mejor para nuestro futuro. Mis suegros son mucho más razonables que mi cuñada. Somos muy cercanos a ellos y genuinamente me quieren tanto como a su hijo. Por lo tanto, tampoco les entusiasmaba la idea de que nos mudáramos tan lejos. Al final, después de mucha discusión, decidimos no mudarnos. Fue en última instancia nuestra elección, pero toda la situación me dejó un mal sabor de boca. Mi cuñada había creado un drama innecesario, actuando como una víctima solo para salirse con la suya. Fue frustrante, pero tratamos de seguir adelante y dejarlo atrás. Pasando a este año, Tom y yo finalmente decidimos casarnos. Habíamos estado comprometidos por mucho tiempo, y este año simplemente se sintió como el momento perfecto para casarnos oficialmente. Se suponía que sería un momento emocionante y alegre para nosotros, pero por supuesto, mi cuñada tuvo que hacer que las cosas giraran en torno a ella otra vez. Se ofreció voluntariamente como la persona que planearía nuestra boda. Tengan en cuenta que nadie se lo pidió. Yo ni siquiera quería que lo hiciera. De hecho, en el momento en que lo mencionó, la detuve. Dejé muy claro que mi madre y yo nos encargaríamos de la planeación de la boda. Tengo gustos muy particulares, y ya sabía que si mi cuñada se involucraba, pasaría por encima de mis decisiones y haría que todo fuera sobre lo que ella quería en lugar de lo que yo quería para mi propia boda. Sin embargo, mi cuñada siguió insistiendo y se hizo cargo de nuestra boda por su cuenta. Al principio, lo admito, trató de adaptarse a algunas de mis preferencias. Pero eso no duró mucho. Antes de que me diera cuenta, estaba tomando decisiones por su cuenta, ignorando por completo lo que yo quería para mi propia boda. Por ejemplo, yo tenía mi corazón puesto en un tema blanco y rosa. Era algo que siempre había imaginado. Suave, romántico y hermoso, pero mi cuñada decidió que el blanco y el beige serían más elegantes y empezó a imponer su visión en su lugar. Luego, yo quería rosas para nuestros centros de mesa. Clásicas, atemporales y exactamente el ambiente que buscaba. Pero de nuevo, ella lo descartó e insistió en que las lilas serían mejores. La parte más frustrante era que mi esposo y yo éramos los que pagábamos por todo. Sin embargo, mi cuñada actuaba como si ella estuviera a cargo, como si ella estuviera pagando la cuenta. Estaba tomando decisiones como si fuera la novia en lugar de mí, pasando por encima de lo que yo quería por completo. Era más que frustrante, y sentía que mi paciencia se estaba agotando. Cuando llegó el momento de elegir a mis damas de honor, elegí a mis primas, personas con las que realmente soy cercana y que quería a mi lado en un día tan importante. Pero en el momento en que mi cuñada descubrió que no estaba incluida, perdió el control por completo. Ella simplemente había asumido que sería una de mis damas de honor. Y cuando no la elegí, hizo un berrinche. Actuó como si fuera una especie de traición personal, como si yo le debiera un lugar en mi cortejo nupcial solo porque era la hermana de mi esposo. Afortunadamente, mi esposo me apoyó. Le dijo firmemente que esta era nuestra boda, nuestra decisión, y que ella no tenía derecho a insistir en ser incluida. Pero en lugar de aceptarlo con elegancia, lo convirtió en todo un drama. Empezó a acusarme de ser grosera e inconsiderada por no hacer la dama de honor cuando ella ya estaba haciendo tanto por mí. Luego fue aún más lejos,
afirmando que la estaba excluyendo a sabiendas porque no quería que ella recibiera atención en mi propia boda. Incluso entonces, simplemente dejé pasar su actitud porque no importa cómo distorsione la situación. Al final del día, esta era mi boda, no la suya. Y no iba a dejar que me hiciera sentir culpable para darle un papel que no merecía. Ahora bien, para el día de nuestra boda, mi esposo y yo habíamos dejado una cosa muy clara para todos. No queríamos discursos, solo queríamos disfrutar de la noche, tomar algo, bailar y celebrar con nuestros seres queridos sin interrupciones. Se suponía que sería una velada divertida y sin preocupaciones. Pero, por supuesto, mi cuñada no podía dejar que eso sucediera. Justo en medio de la fiesta, interrumpió al DJ, agarró el micrófono y anunció que quería decir unas palabras sobre mi esposo y sobre mí. En ese momento, no tuvimos más remedio que quedarnos allí y escuchar. En lugar de dar un discurso sincero sobre nosotros, usó ese momento para presumir de sí misma. Habló y habló sobre cómo ella había planeado todo para nuestra boda, actuando como si todo el evento fuera su obra maestra. Incluso bromeó sobre cómo debería convertirse oficialmente en planificadora de bodas porque había hecho un trabajo increíble. Luego hizo un gran escándalo sobre cómo había hecho todo esto gratis, como si nos hubiera hecho un gran favor al interferir en la planeación de nuestra boda sin que se lo pidiéramos. Habló como si le debiéramos todo, ignorando por completo el hecho de que nosotros fuimos los que realmente pagamos por todo. Mi esposo y yo simplemente nos quedamos allí, forzados a escuchar sus elogios propios mientras nuestros invitados miraban con incomodidad. Honestamente, fue muy vergonzoso. No era el discurso que nadie quería escuchar, y en ese momento, solo deseé poder hacerla desaparecer. Como si su discurso egocéntrico no fuera ya lo suficientemente malo, mi cuñada procedió a decir que, debido a que no le pagamos ni un centavo, había decidido regalarse un pequeño obsequio. Reveló que, dado que ella había sido la encargada de reservar nuestra luna de miel, también se había reservado una habitación en el mismo complejo turístico. Mi esposo y yo simplemente la miramos en shock, tratando de procesar lo que acababa de decir. Mientras tanto, bromeó sobre cómo sabía que era inesperado para nosotros, pero que ella también necesitaba un pequeño descanso después de todos sus supuestos sacrificios por nuestra boda. Luego añadió casualmente que esperaba que no nos importara. Esta mujer literalmente se había invitado a sí misma a nuestra luna de miel, el único momento en que se supone que una pareja de recién casados debe estar sola, todo porque se sentía con derecho a unas vacaciones como una especie de recompensa por meterse en la planeación de nuestra boda. En ese punto, ya estaba harta de sus payasadas. Esto era indignante. Simplemente no podíamos creer que no solo hubiera usado nuestra tarjeta para reservarse una habitación sin nuestro permiso, sino que la había reservado al mismo tiempo que nosotros iríamos a nuestra luna de miel. Mi cuñada se acercó a nosotros después de su discurso y nos preguntó si estábamos de acuerdo con su decisión. Mi esposo la reprendió de inmediato. Le gritó por ir a nuestras espaldas y tomar esta decisión. Yo estuve de acuerdo con él y le razoné que Tom y yo íbamos a una luna de miel y que esto no eran unas vacaciones familiares a las que ella pudiera unirse. Mi cuñada, por supuesto, no aceptó un no por respuesta. En lugar de disculparse o darse cuenta de lo completamente fuera de lugar que estaba, trató de ganarse el camino a nuestra luna de miel. Lloriqueó diciendo que no había tenido vacaciones en mucho tiempo y que ella también se merecía una. Como si eso fuera problema nuestro. Le dije directamente que si quería vacaciones, era libre de ir a unas con su propio dinero. Y si realmente necesitaba nuestra ayuda para pagarlas, lo mínimo que pudo haber hecho fue pedir permiso en lugar de simplemente robarnos y forzar su entrada en nuestro viaje. Pero ella seguía sin ceder. Dijo que no quería estar sola en un lugar nuevo, y razonó con acento agudo que sí reservó vuelos diferentes para nosotros, por lo que técnicamente ni siquiera notaríamos que estaba allí. Afirmó que solo pasaría tiempo con nosotros durante el almuerzo y la cena si estábamos de acuerdo, como si eso lo hiciera mejor. En este punto, mi esposo ya había tenido suficiente. Se puso firme y le dijo seriamente que cancelara la habitación de inmediato, o al menos cambiara su reservación a una fecha diferente. Esta era nuestra luna de miel, y no había forma de que dejáramos que ella fuera un mal tercio en ella. Claramente no estaba feliz, pero en ese punto, no estaba a debate. Sin embargo, mi cuñada estalló en lágrimas y se negó rotundamente a cancelar o cambiar su reservación. Actuaba como si fuera la víctima en esto, como si estuviéramos siendo crueles por no dejarla arruinar nuestra luna de miel. En este punto, mis suegros estaban cerca y habían escuchado toda la discusión. Mi suegro, para su crédito, estuvo completamente de acuerdo con nosotros. Entendió que este se suponía que era un viaje especial solo para Tom y para mí. Y reconoció que mi cuñada estaba totalmente fuera de lugar por forzarse a entrar en él. Pero mi suegra, en lugar de apoyarnos, se puso del lado de mi cuñada y nos dijo que simplemente lo dejáramos pasar esta vez ya que ella ya había reservado los boletos y que dejáramos que mi cuñada nos acompañara. De hecho, trató de justificarlo diciendo que mi cuñada no era lo suficientemente independiente para ir de vacaciones sola, así que no deberíamos enojarnos por eso, como si eso fuera de alguna manera nuestro problema. Luego se volvió hacia Tom y trató de hacerlo sentir culpable, diciendo que, como su hermano, no debería tener problemas en llevar a su hermana con él. No podía creer lo que estaba escuchando. Estábamos hablando de nuestra luna de miel.
Se suponía que sería un viaje íntimo único en la vida solo para nosotros dos. Y aquí estaba ella actuando como si estuviéramos siendo irrazonables por querer privacidad. Podía notar que mi esposo estaba frustrado y yo también. Así que, Reddit, ¿somos mi esposo y yo los malos aquí? Actualización 1. Para todos los que se preguntan cómo no notamos el cargo extra, es porque, tontamente, confiamos en mi cuñada y le habíamos dado nuestra tarjeta. Con todos los gastos de la boda acumulándose, no estábamos siguiendo el rastro de cada transacción, y simplemente asumimos que todo estaba bien. Ahora que hemos revisado, nos dimos cuenta de lo que realmente hizo. Usó nuestra tarjeta, pero en lugar de agrupar todo en nuestra reservación de luna de miel, hizo una reservación separada para ella. Así fue como pudo pasarlo por alto sin que nos diéramos cuenta. Lo peor es que, como la reservación está a su nombre y es independiente de la nuestra, no podemos cancelarla nosotros mismos. No tenemos acceso a su reservación, lo que significa que la única forma de deshacerse de este desastre es si ella la cancela. Y dado lo terca y prepotente que ha estado actuando, dudo mucho que lo haga voluntariamente. Para aquellos que sugieren que la denunciemos, entiendo por qué lo dicen. Y créanme, el pensamiento ha pasado por nuestras mentes, pero la realidad es que tiene 2 niños pequeños y su padre es un completo bueno para nada. Si le sucede algo serio a ella, ellos serían los que más sufrirían. Por mucho que no soporto su comportamiento prepotente, no quiero hacer nada que impacte negativamente a sus hijos. Dicho esto, mi esposo y yo nos sentamos con ella después de la boda y tuvimos una conversación muy clara. Le dijimos en términos inequívocos que no queremos verla durante nuestra luna de miel. Necesita cambiar sus fechas de viaje o, mejor aún, simplemente cancelar el viaje por completo. Y dejamos nuestra postura muy clara. Si ella aparece en el complejo turístico, si se atreve a ignorar nuestros límites de nuevo, inmediatamente cortaremos el viaje, regresaremos a casa y la echaremos a ella y a sus hijos. Ya es suficiente, hemos sido más que pacientes con ella, pero este nivel de falta de respeto descarada es algo que no toleraremos. Necesita entender que sus acciones tienen consecuencias reales. Actualización 2. Vaya, simplemente vaya. A pesar de todo, a pesar de las múltiples advertencias, los límites explícitos que establecimos y las consecuencias que planteamos, mi cuñada todavía tuvo la audacia de arruinar nuestra luna de miel. En el momento en que la vimos, mi esposo y yo estábamos más que furiosos. Ni siquiera fue una sorpresa en ese punto porque, honestamente, sabíamos de alguna manera que ella haría algo como esto, pero esperábamos que al menos tuviera algo de remordimiento. Sin embargo, sentimos pura rabia de que realmente lo hubiera hecho después de todo lo que habíamos dicho. Mi esposo ni siquiera lo dudó. Inmediatamente decidió que habíamos terminado con ese lugar. Hicimos el check-out en el acto, sabiendo perfectamente que perderíamos dinero, y nos mudamos a un complejo turístico completamente diferente. En ese momento, ya no se trataba del dinero. Se trataba de recuperar nuestra luna de miel y dejar en claro que su comportamiento no era algo que toleraríamos jamás. Por supuesto, en el momento en que nos fuimos, mi suegra llamó a mi esposo, exigiendo saber por qué habíamos dejado el hotel. Aparentemente, mi cuñada la había llamado llorando, haciéndose la víctima una vez más, diciendo que la habíamos abandonado en el hotel y la habíamos dejado sola. Mi esposo no aceptó nada de eso. Inmediatamente reprendió a mi suegra, recordándole que le habíamos advertido a mi cuñada varias veces y que ella nos había respetado deliberadamente. Esto no fue un malentendido accidental. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después de dejar claro como el cristal que no íbamos a tolerar más estas tonterías, mi esposo bloqueó tanto a su madre como a su hermana. Y yo hice exactamente lo mismo. No íbamos a dejar que arruinaran el resto de nuestra luna de miel llamándonos, enviándonos mensajes o haciéndonos sentir culpables constantemente. Durante el resto de nuestro viaje, nos desconectamos por completo de ellas. Sin llamadas, sin mensajes, sin dramas, solo nosotros disfrutando finalmente de la luna de miel que merecíamos. Tan pronto como regresamos de nuestra luna de miel, no perdimos tiempo y le entregamos a mi cuñada su aviso oficial para que se mudara, tal como le habíamos advertido que lo haríamos. Ella había cruzado todos los límites posibles y habíamos terminado de dejar que nos pasara por encima. Por supuesto, en lugar de hacerse responsable de sus acciones, mi cuñada entró directo en modo víctima. Ahora anda por ahí diciéndole a cualquiera que quiera escuchar que yo soy la rompehogares de la familia y que yo soy la que le enseña a su hermano a ser así. Como si mi esposo no fuera un hombre adulto con su propio criterio. Está actuando como si yo le hubiera lavado el cerebro para defender nuestros límites cuando, en realidad, él está tan harto de su comportamiento como yo. Honestamente, es patético cómo se niega a ver que ella es la razón por la que esto está sucediendo. Actualización 3. Ha pasado algo de tiempo desde mi última actualización y, honestamente, desearía poder decir que las cosas han ido bien, pero por supuesto, no ha sido así. Como muchos de ustedes predijeron, mi cuñada no facilitó las cosas. Se negó rotundamente a mudarse, actuando como si nuestra casa fuera suya para quedarse para siempre. Aunque le habíamos dado mucho tiempo de aviso, actuó como si la hubieran tomado por sorpresa y siguió insistiendo en que estábamos siendo crueles por echarla. Y por supuesto, mi suegra la apoyó por completo. Nos dijo que mi cuñada era familia y que éramos despiadados por tratar de que se fuera.
Incluso trató de hacernos sentir culpables diciendo que, como madre soltera con dificultades, mi cuñada necesitaba nuestro apoyo y que estábamos equivocados por siquiera considerar sacarla. Era más que frustrante porque nadie reconocía el hecho de que mi cuñada se buscó esto sola. Esto no se trataba de que nosotros fuéramos injustos o poco amables. Esto se trataba de límites que ella había cruzado repetidamente. Habíamos sido más que generosos con ella. Y en lugar de estar agradecida, nos había faltado al respeto una y otra vez. Pero en este punto, mi esposo y yo tampoco íbamos a ceder. Habíamos tomado nuestra decisión y no íbamos a dejar que la culpa o la presión cambiaran eso. Tenía que irse de una forma u otra. Después de más de un mes de que ella siguiera postergándolo y negándose a irse, mi esposo y yo finalmente decidimos que ya era suficiente. Ella no se iba a ir voluntariamente y no íbamos a seguir discutiendo al respecto. Así que tomamos el asunto en nuestras propias manos. Esperamos un día en que mi cuñada y sus hijos estuvieran fuera todo el día. Tan pronto como se fueron, entramos en acción. Empacamos cada una de sus cosas. Ropa, juguetes, artículos de aseo, todo, y lo cargamos todo. Luego manejamos directo a casa de mi suegra. Cuando mi suegra abrió la puerta y nos vio allí con cajas y más cajas de las cosas de su hija, se quedó completamente sorprendida. No tenía idea de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando le dijimos directo a la cara: ya que amas tanto a tu hija y crees que debería quedarse con la familia, ahora es tu turno de cuidar de ella. Mi suegra se quedó atónita. Trató de discutir, pero no nos quedamos a escuchar. Dejamos todo allí, nos dimos la vuelta y regresamos directo a casa. Tan pronto como llegamos, cambiamos las cerraduras inmediatamente. No más oportunidades, no más idas y vueltas. Se terminó. Mi cuñada fue oficialmente echada de nuestra casa. Era obvio que mi suegra llamó a mi cuñada en el momento en que nos fuimos, porque ella apareció en nuestra casa mucho antes de lo esperado. Regresó furiosa, prácticamente golpeando nuestra puerta en un pánico total, exigiendo que la dejáramos entrar. Mi esposo, manteniendo la calma por completo, abrió la puerta lo suficiente para hablar con ella. Le dijo simple y llanamente que ya no era bienvenida aquí. Sus cosas estaban ahora en casa de su madre y que allí era donde necesitaba ir. Mi cuñada perdió el control. Le gritó diciendo que no quería vivir con sus padres y que quedarse con nosotros era más conveniente para ella y los niños. Pero a mi esposo no le importó. Simplemente se encogió de hombros y le dijo con frialdad que ya no era su problema. Ella tenía que resolverlo. Fue entonces cuando ella perdió el control por completo. Hizo un berrinche masivo, gritando y haciendo una escena frente a nuestra casa. Fue vergonzoso, por decirlo menos. Sus hijos estaban allí mismo viendo a su madre actuar como una niña en lugar de manejar la situación como una adulta. Honestamente, me sentí mal por ellos. Nada de esto era su culpa. Pero al mismo tiempo, habíamos hecho todo lo posible por mi cuñada y todo lo que ella había hecho fue aprovecharse de nosotros. Habíamos terminado. Cuando quedó claro que mi esposo no iba a ceder, ella empezó a gritar aún más fuerte, gritándonos a ambos como una loca. En ese punto, ya había tenido suficiente. Le dije muy claramente que si no se iba ahora mismo, llamaría a la policía. Eso finalmente hizo que se moviera. Por supuesto, no se fue en silencio. Me gritó todas las groserías que se sabía, culpándome de todo, llamándome una maniática del control celosa y diciendo que todo esto era mi culpa. Pero simplemente no me importó. Podía decir lo que quisiera siempre y cuando estuviera fuera de nuestras vidas. Y ahora finalmente lo está. Ha sido una batalla larga y frustrante, pero al menos ahora finalmente podemos tener nuestro hogar y nuestra paz de vuelta. Actualización 4. Han pasado 5 meses desde que echamos a mi cuñada. La vida ha sido mucho mejor sin todo el caos y el estrés que trajo a nuestro hogar. Además, quería actualizarles que estoy embarazada. Mi esposo y yo estamos felices por este nuevo capítulo en nuestras vidas, y nos hemos centrado por completo en nosotros mismos, en nuestro futuro y en prepararnos para la llegada de nuestro pequeño. En cuanto a mi cuñada, todavía se está quedando en casa de mi suegra, y por lo que hemos oído, las cosas están lejos de ser pacíficas allá. Al parecer, ella y mis suegros tienen peleas diarias, y es la misma historia de siempre donde ella sigue esperando que todos los demás la cuiden mientras no contribuye con nada a cambio. Pero afortunadamente, esto ya no es nuestro problema. Mi esposo y yo nos hemos propuesto mantenernos al margen del drama. Mi cuñada sigue completamente bloqueada en los teléfonos de ambos, y tenemos cero planes de cambiar eso. Hemos seguido adelante y no dejaremos que nadie arruine nuestra paz, especialmente ahora que tenemos un bebé en camino.